sus Biblias, por favor, hermanos, hermanas. La noche de hoy estaremos en el primer libro de Samuel. Nuevamente, ahora vamos a estar en el capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a estudiar esta noche a partir del versículo 27 hasta el versículo 36. El Señor nos ayude, tenga piedad de nosotros esta noche que alcancemos a mirar todo eso. Amén. Amén. Dice la Escritura en el verso 34, dice: y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Amén. Digamos: Padre, gracias por la alabanza, la adoración que nos permite dar a ti, y por la exquisita presencia tuya en medio de nosotros, Padre, que sentimos mientras te adoramos, Dios precioso. Pero tu presencia también se hace sentir mientras predicamos tu palabra, compartimos la palabra en esta hora. Queremos suplicarte que tú nos hagas entender con toda claridad el mensaje que esta noche quieres dejar en nuestro corazón. Que a todos y cada uno de los que estamos aquí en este lugar, tú nos hables, que no haya ni una persona que salga de este lugar sin una palabra tuya en su corazón esta noche. Muchas gracias te damos en nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento. Vamos a hablar esta noche bajo el título El juicio sobre Elí. Vimos hace 8 días que los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran unos verdaderos hijos de Belial, hijos de Satanás, eran unos verdaderos hijos del diablo. ¿Qué hacían estas bellezas? Entonces, ellos estorbaban la adoración de los que querían adorar al Señor. ¿Se acuerda? Dijimos en primer lugar que ellos menospreciaban las ofrendas del Señor. La adoración a Dios la menospreciaban. También dijimos hace 8 días que ellos eran tropezadero para otros. ¿Se acuerdan? Dijimos que tenían problemas con el sexo, porque se acostaban con las mujeres que velaban ahí en el templo. Y dijimos también que ellos eran malos hijos. Pero, ¿qué cree usted? Que eso sí iba a quedar así nomás. Que estos hombres impíos iban a hacer lo que ellos querían con las cosas del Señor, iban a hacer tropezar a otros en el camino de Cristo, iban a acostarse con esas mujeres de la manera como lo hacían y a ser malos hijos, y que eso sí iba a quedar así. Pues no. Sino que juicio vendría sobre esa casa, sobre el papá Elí, pero no solo sobre él, sino sobre sus hijos, y de ahí para abajo, para todo el resto de su familia, por lo que él había permitido que hicieran sus hijos, y por lo que sus hijos habían hecho. Amén. Y entonces el Señor le envía, dice el verso 27, un varón de Dios. ¿Qué quiere decir un varón de Dios? Un profeta. Dios le envía un profeta a Elí, que le va a dar un mensaje en 4 partes. En primer lugar, le va a recordar. Mire el verso 27 y 28, dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón,
Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Amén. Y entonces Dios, si usted lo recuerda, escogió a Aarón para que él fuera el sumo sacerdote, ¿verdad? De la familia de Aarón, luego la tribu de Leví, y todas las familias de la tribu de Leví iban a estar consagradas para el servicio del Señor. Unos como, digamos, ayudantes en el templo, y otros como la línea sacerdotal de Israel. Un tremendo privilegio se le había dado. Y eso es lo que aquí le recuerda el profeta a Elí. Le está diciendo: yo te elegí, el Señor le dio el privilegio de ofrecer sobre mi altar, de quemar incienso, de llevar el efod, y además le di las ofrendas para que pudieran vivir de ellas. Entonces lo primero que hace el profeta, Dios a través del profeta mejor, es recordarle las bendiciones, los privilegios que le han sido dados a ellos. Amén. Ahora fíjese que nosotros podemos recordar también podemos recordar los privilegios espirituales que se nos han ofrecido, que se nos han dado en Cristo. Comenzando por el más importante de todo, nuestra bendita salvación. Como cantábamos ahora en el tiempo de la adoración, no quiero ni imaginar dónde estaría yo si no fuera por tu sangre, por tu amor, por tu incomprensible amor, ¿verdad? Una cosa tremenda eso. La salvación que nos dieron, que podemos morir en paz hoy, y que si morimos podemos saber, vamos a la presencia del Señor. Podemos decir, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Podemos decir, mejor para mí es irme con el Señor, como decía el apóstol Pablo. Porque tenemos salvación. No tememos la muerte, el aguijón de la muerte no lo tememos, porque tenemos salvación, un privilegio tremendo. Y además de eso, el Señor nos dio un ministerio y nos dio el privilegio de servir en su obra. Que algunos no usan el privilegio, es otra cosa. Pero Dios nos ha dado los dones, el ministerio, el privilegio de ser servidores, de ser ministros de Él. Así como se lo había permitido a la tribu de Leví. Y también el Señor nos ha dado, aparte de la salvación y aparte del privilegio de servir, múltiples bendiciones en nuestras vidas. ¿Por aquí alguien habrá bendecido al Señor alguna vez? Amén. ¿Por aquí alguien? ¿De pronto? Sí, levante la manito, sí, diga, amén. Amén. ¿Cierto? Entonces, al igual que la tribu de Elí, nosotros también tenemos bendiciones, ¿verdad? Nosotros también hemos tenido privilegios, hemos sido elegidos. Una cosa hermosa, tremenda. Luego de ello, de que le ha recordado las bendiciones, le va a hacer una pregunta que está en el verso 21 y dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Entonces viene una pregunta. Ahora, Dios le hace una pregunta a Elí. Pero no es que Dios no supiera la respuesta, ni que Dios no supiera qué era lo que había pasado y las razones que había tenido Elí para hacer lo que hizo. La pregunta es un recurso de reflexión que Dios usa para hacer pensar a Elí. ¿Por qué hiciste eso, Elí? Mira el privilegio que tienes. Mira la bendición que yo te di. Ahora, ¿por qué Elí hollaste, dice, mis sacrificios y mis ofrendas? Pisoteaste, menospreciaste mis sacrificios y mis ofrendas. ¿Por qué hiciste eso, Elí? ¿Por qué honraste a tus hijos más que a mí, permitiéndoles hacer lo que ellos hicieron, lo que sabemos que ellos hicieron? ¿Por qué honraste más a tus hijos que a mí?
¿no? Una pregunta muy interesante, ¿cierto? Muy reflexiva. Como si Dios nos tomara a nosotros, viniera un profeta o algo, y nos dijera, ¿por qué te portas así? ¿Por qué haces esas cosas que haces? ¿Por qué no te consagras a mí? ¿Por qué es que vives en ese pecado todavía? ¿Por qué es que haces las cosas que haces? ¿Por qué? Como si un profeta nos dijera eso. ¿Por qué a pesar de que yo te he bendecido, te di salvación, te di ministerio, te elegí, te he dado privilegios? ¿Por qué? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no te has entregado a mí? ¿Por qué? ¿Ve? Es como si uno nos preguntara eso. Y ya si uno, solo haciéndose unas preguntas, y si uno está en esa condición, uno dice, y si no, y yo qué hago tal cosa. Es lo mismo que está intentando lo que está el Señor haciendo con Elí en ese momento. Esas preguntas están buscando que Elí reflexione, que Elí piense, mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. No fue poca cosa. No fue algo ahí que no se deba tener en cuenta. Lo que hiciste fue realmente grave. Implícita en esta pregunta hay un principio. Porque el Señor le está diciendo, tú preferiste a tus hijos por encima de mí. ¿Y cómo fue que Elí prefirió a sus hijos? Pues él vio que sus hijos están haciendo todo lo que hacían y no los reprendió duramente, no los castigó duramente. Ellos estaban menospreciando la adoración, estaban siendo piedra de tropiezo para otros, tenían relaciones sexuales con las mujeres allá del templo. Ellos eran malos hijos. Y se dice, y tú no los reprendiste, no les dijiste nada, no hiciste lo que tenías que haber hecho. Y cuando hiciste eso, mostraste que los amabas más que a mí. A ellos los amabas más que a mí. Y ahí entonces hay implícito un principio ahí. Y es que no podemos amar, preferir a nadie por encima de nuestro Señor. Y mostramos esa desobediencia o mostramos esa preferencia cuando accedemos a pecar porque mis hijos me llevan a eso, o porque mi esposo me lleva a eso, o porque mis amigos me llevan a eso. Y cuando yo accedo a pecar llevado por ellos, por temor a ellos, yo estoy demostrando que yo amo más a esas personas que a Dios y que prefiero a esas personas que a Dios. ¿Está comprendiendo? Esto es realmente grave y pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho. ¿No? Así, ejemplos volados que se me vienen ahora a la cabeza. Que hace tiempo yo me confrontaba porque yo veía una señora cristiana, tenía a su hija cristiana, y un día la niña, la muchacha, le dio por irse a ir en unión libre con un muchacho. Y la señora, doña Alcahueta, los recibió en la casa. Ahí es cuando dice, usted prefiere más a sus hijos que a Dios. ¿Cierto? Y ya vamos a ver que eso no es una cosa liviana o una cosa pasajera o superficial a la cual no debemos prestarle atención. Un ejemplo así, ¿verdad? ¿Cierto? O ahí en el hogar, entonces por contentarme, por tener agraciado a mi hijo, a mi hija ahí, yo le permito hacer sus fiestas, quedarse ahí en la casa con su novio, que forniquen ahí, porque entonces ¿para dónde se van? Luego ¿qué voy a hacer yo? Y cosas así. Cuando allá en la empresa me dicen que peque, que mienta, que haga esto, que haga lo otro, y yo voy y lo hago. Estoy igual que Elí, estoy prefiriendo en ese caso mi empresa, mi jefe, que a Dios. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Esa es la cuestión. Ahora, ¿cuántas veces hemos puesto a otras personas por encima de Dios? ¿Cuántas veces hemos preferido agradar a la gente en lugar de agradar a Dios? Ahí, si hemos hecho eso como estilo de vida, como lo hizo Elí, entonces nosotros somos Elí esta noche. Somos iguales a Elí esta noche. ¿Ves? Entonces tenemos ahí.
Lo primero es un recuerdo. Mira lo que he hecho por ti. Mira tantas cosas buenas que hoy tienes en tu vida. Mira tantas bendiciones que hoy tienes en tu vida. Ahora, mira eso y ahora piensa, entonces, ¿por qué te portas así? Entonces, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué no me honras? ¿Por qué no me sirves? ¿Por qué no te consagras? ¿Por qué no tienes una vida espiritual? ¿Por qué prefieres a gente por encima de mí? ¿Por qué? Y no es que Dios no sepa la respuesta a esa pregunta, solo que la hace para que nosotros pensemos y entendamos. Amén. Bueno, luego viene otra parte fuertecita aquí, que es en el verso 30, cuando le dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es un versículo, esa última parte es de esas que uno coge un resaltador así amarillo, de esos que resaltan harto amarillo, y lo resalta. Yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es palabra de Dios. No solo para Elí, sino para usted, para mí. Yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bueno, empezando por el desprecio, el atrevimiento, la osadía aquella de despreciar a Dios. Por Dios que es que uno tiene que ser muy osado. Uno tiene que ser muy valiente para conocer a Dios y despreciar. Ahora, ¿cómo mostró Dios? ¿Cómo es eso que Dios honra a los que le honran? Va a pensar en Samuel. ¿Se acuerda hace 8 días lo que hablamos de Samuel? Que mientras la Biblia nos iba diciendo lo terribles que eran eso, ese Ofni, ese Finés, ahí iba metiendo versículos diciendo, pero Samuel ministraba en la presencia de Samuel. Pero Samuel agradaba a Dios y a los hombres. ¿Eh? Samuel es un muchacho que está honrando a Dios. Y usted va a ver en los capítulos siguientes cómo Dios entonces lo honra a él. Porque Dios honra a los que le honran. Pero los que le menosprecian serán tenidos en poco. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que Dios va a tener en poco a Ofni, Finés y Elí, que lo han menospreciado? Entonces dice el verso 30, ahí cuando dice, nunca yo tal haga. Notó lo que le dijo el Señor allí. Le dijo, yo había dicho, ¿sí?, que tu familia iba a estar de sacerdote por siempre. Perpetuamente quiere decir eternamente o por un largo periodo de tiempo. No quiere decir necesariamente eternamente. Lo que quiere decir, Dios le había prometido a Elí, le había dado una promesa a Elí, le había dicho, tu familia, Elí, va a estar ministrando, va a ser sacerdote, mi linaje sacerdotal por largo tiempo. Y luego el profeta dice, pero Dios dice, nunca yo tal haga. O sea que le quitó una bendición que le había dado. Le quitó. Dios echó para atrás su promesa. Una de las cosas que recién yo me convertí decían que a mí no me cuadraba eso. Y no me cuadraba sencillamente porque yo leía otra cosa en la escritura. Y se lo voy a decir a pastores y todo. Y yo era un muchacho en la iglesia. Y yo iba a decir, lo que Dios da, no lo quita. Decían a unos. Lo que Dios da, no se lo quita a uno. Decían. Y yo decía, Dios da, no se lo quita. Pues si yo he leído otra cosa. Pero ¿cómo es eso? Que Dios da, no. Bueno, pues si ellos dicen, debe ser así, ¿no? Y uno se creía eso.
que lo que Dios da no lo quita. Vea usted la falsedad de esa afirmación aquí. Dios le había dado un privilegio a Elí y a sus hijos. Amén. Dios le había dado promesa y bendición a Elí y a sus hijos. Amén. ¿Y qué está haciendo aquí? Quitándoselas. ¿Y por qué se lo está quitando? Porque ellos lo han despreciado. Y ahora Dios dice, ahora te lo quito. Y después vamos a ver, más adelante en el libro de Samuel, que se lo quitó a Saúl también. ¿Sí o no? Y se lo dio a David. Y aquí se lo va a quitar a Elí, se lo va a dar a otra familia sacerdotal. Pero cuidado con eso. Fíjese que muchas de las promesas de Dios están amarradas a una condición. A nosotros nos gustan las promesas de Dios. Ahí cuando dicen que Dios promete sanarnos, que Dios promete prosperarnos, que Dios promete no dejarnos solos nunca, que Dios promete ser un escudo a nuestro alrededor, y nos fascinan todas esas promesas. A mí me fascinan. La moda hoy es predicar esas promesas, la mitad de esas promesas. Porque si usted se da cuenta, esas promesas están amarradas a condiciones. ¿Sí se fija? Entonces yo predico mal si le digo Dios te promete, pero no le hablo de la condición que Dios pone para cumplir esa promesa en su vida. ¿Y cuántas veces le he dicho? Una promesa que nos fascina, se nombra, esos predicadores bien carismáticos, así bien alborotados, la nombran a toda, dice, a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Y entonces todo el mundo dice amén, 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 y toda la cuestión, y hacen énfasis en eso de que le ayudan para bien. Todas las cosas le ayudan a bien, pero ¿a quiénes? A los que aman. No es para todo perro y gato eso. No es para todo el mundo. No es para mi abuela, que no es cristiana, ni para mi mamá, que no es cristiana, ni para mi vecino. Yo no puedo decir a mi vecino, ay vecino, a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien, porque mi vecino es un impío que no ama a Dios. ¿Se fija? Entonces hay una condición, hay una promesa, amén, pero hay una condición también. Y cuando yo no cumplo la condición, mi promesa peligra. Peligra grandemente. Usted no puede estar así, feliz, porque usted dice, ay, ya Dios me dio esto, se lo puede quitar. Póngase a menospreciarlo. Póngase a menospreciarlo. Se lo quita. Se lo quita. Cuando usted se pone a preferir a la gente, a las cosas por encima de Dios, dice, usted me está menospreciando. Ay, Dios me dio esta casa, se la quita. Ay, Dios me dio este trabajo, qué bendición, se lo quita. Y lo deja ahí arrastrado, mendigado. Que Dios me dio la sanidad de mi hijo, de mi mamá, que estaba enfermo, se iba a morir, no sé qué, se la quita. Se la quita porque se la quita, amigo mío. Entonces uno anda con una falsa seguridad de que lo que Dios me da no me quita, ya estoy seguro aquí en esto, pues no. Lo que Dios le da, se lo puede quitar. Porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Es una palabra tremenda, ¿cierto que sí? Amén. Perdóneme por no engañarlo, ¿no? Y no venderle aquí cuenticos de hadas hoy, ni pulgarcito, ni nada de eso. Decirle a usted, no, tranquilo hermano, Dios lo que te da no te lo quita, va a permanecer. Haz lo que quieras con tu vida, menosprecia al Señor. Juega con Dios, con sus cosas, tranquilo, que lo que Dios te da no te lo va a quitar. Esos son cuentos. Porque aquí está claro que sí lo quita. ¿Está conmigo? Amén. Bueno, ahora entonces el Señor le recuerda, le dice, mira lo que te di, mira lo que hice por ti, Elí, mira la bendición, Elí. ¿Por qué te portaste así, Elí? ¿Por qué me hiciste esas cosas, Elí? ¿Por qué, Elí? Ahora, Elí, te voy a quitar lo que te había dado. Entonces viene, eso es una anulación de la promesa, una anulación de la bendición
de Dios sobre él ahí. Una anulación de un privilegio que Dios le había dado ahí. ¿Me hago entender? Y luego, los últimos versículos son una sentencia. Miren todo lo que le va a pasar a Elí por haber hecho lo que hizo. Ya sabemos una, ¿no? Le quitó el privilegio del sacerdocio. Bueno, no sabemos una. Ahí se la dijo en forma general. Pero aquí le va a especificar el Señor cosita por cosita lo que le va a hacer. Por él haberlo despreciado. Entonces dice, por ejemplo, verso 31 dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Todos tus descendientes morirán, o al menos la gran mayoría de tus descendientes van a morir, y van a morir jóvenes. No llegarán a viejos. Luego, versos 32 y 34. 32 dice: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Lo que le acabo de decir. Tus descendientes morirán, y aquí es donde dice que morirán jóvenes, no llegarán a viejos. Y luego en el 34 dice: y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. El mismo día se van a morir. Ahora, ¿por qué? Porque él había menospreciado al Señor y había preferido a sus hijos por encima de Dios. Le dice: no, ahora también te quito a tus hijos. Ahora también te quito a tus hijos. El verso 35, dice, allí también dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Entonces ahora, lo que te iba a dar a ti, ahora se lo doy a otro Elí. Y ese otro se llamó Sadoc. Más adelante, en 1 Samuel, vamos a ver la historia de Sadoc. ¿Y quién era Sadoc? Pero lo que era de Elí, ahora te quito aquí a Elí, se lo doy a Sadoc. Y por último, versos 33 y 36, el 33, volvamos atrás un momento, dice: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. ¿Ah? Y el 36. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él, o sea, de Sadoc, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, atentos. Le dice: la mayor parte de tu familia va a morir. Y le dice: y morirán jóvenes, no van a llegar a viejos, empezando por tus hijos. Y le dice después de eso, le dice: y los pocos que queden vivos serán consumidos de dolores y angustias, serán mendigos. Y por último le dice: y en lugar de ti ya me levanté otro sacerdote conforme a mí. Pobre viejo. Ya estaba viejo, ¿eh? Pobre viejo. Ahora, póngase a pensar esto. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación, dice la Biblia. O sea, que al que más se le ha dado, más se le va a exigir. O sea, esto viene por rangos. Nunca será lo mismo el juicio de Dios sobre un pastor, un líder de una iglesia, que el juicio de Dios sobre el feligrés, que solo no será lo mismo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y al que mucho se le da, mucho se le exige. Nos que andar despacio.
Ahora quiero terminar con esto, miren. Yo no creo que coincidencialmente, pero no sé, creo que ahí hay algo. Hay algo de Dios ahí. Ahorita en la tarde estuve en el entierro de un muchacho. Y yo fui a ese entierro porque ese muchacho era hijo de una familia que venía aquí a la iglesia hace muchos años. Un muchacho que recibió sus clases en la escuela dominical con sus maestros. Y un día el papá le dio por no volver a la iglesia. Primero a la mamá del muchacho, no volvió, y después el papá. Y con el papá, ninguno de esa casa se descargaron, se apartaron de Cristo. Y fue muy conmovedor, fue terrible esta tarde ahí. Fue una imagen dolorosa, aterradora, triste para mí. Todos tirados frente a la tumba, arrodillados, llorando, fue muy triste. Y el papá hizo una cosa que yo nunca había visto, y cuando le empezaron a echar la tierra al muchacho, él cogió la pala y él empezó a echarle la tierra a la tumba y al hueco. Qué cosa terrible esa. Y claro, la familia se puso a llorar peor cuando vio al hombre tirando ahí. Y yo estaba pensando, la gente se aparta de Dios y no saben a lo que se expone. No saben a lo que se expone. Indiscutiblemente ese suicidio, porque se suicidó el muchacho de 25 años, es consecuencia de un corazón sin Dios. Y todo porque una madre un día le dio por no volver a la iglesia. Y le apuesto que el día que ella dijo y tomó esa decisión, dijo: yo por allá no vuelvo, por la razón que sea, jamás pensó que esto iba a terminar años después en ella enterrando a su hijo suicidado. Porque si a ese muchacho, su papá y su mamá le hubieran enseñado el temor de Dios, le hubieran dado ejemplo, le hubieran enseñado a tener confianza y amor por Dios, otro sería el cuento el día de hoy. Otras decisiones hubiera tomado ese muchacho. Pero cuando el día que uno dice: no vuelvo a la iglesia, usted tiene que saber qué está diciendo. Porque déjeme decir una cosa: usted queda expuesto, totalmente expuesto. Y le puede pasar lo que sea. ¿Por qué le digo eso? Porque yo estaba leyendo de Elí y sus hijos, y cómo sus hijos morían. Porque Elí no los guió en el camino del Señor. Porque Elí no les enseñó a temer a Dios. Porque Elí no los reprendió. Porque Elí no les dio: vete, para, cuando tuvo que haberlo hecho. Y hoy sus hijos mueren, van a morir en breve, y la culpa es de él. Se me está diciendo Dios: es tu culpa, ellos van a morir y es tu culpa. Tú los llevaste a la tumba, tú los mataste. Yo voy a tomar juicio sobre ellos, pero es por tu culpa. Y hoy yo pensaba en esas cosas. Hoy voy a hablar de Elí, sus hijos, cómo mueren, y estoy en este entierro, viendo como un papá que se apartó de Dios un día entierra a sus hijos, entierra a sus hijos. Esta mañana que hablé con la hermanita, llorando, me dijo: pastor, ore por esta familia para que volvamos a Dios. Llorando me dijo la hermanita: ore por esta familia para que volvamos a Dios. Dicho sea de paso, los muchachos nos están matando, hermanos. Un montón de muchachos sin esperanza, sin deseo de vivir,
sin valor por la vida. Hace unos 15 días se mató otro aquí en la esquina. Igual, se ahorcó también. Hoy, el martes se ahorcó ese muchacho allá. También se ahorcó. Hace un año, un muchacho allí, el de los vidrios, también se ahorcó. Muchachos. El enemigo tiene sus baterías contra ellos, hermano, quitándole la esperanza, quitándole las ganas de vivir, quitándole la fe. Uno no se explica cómo un muchacho de esa edad se quiere morir si está empezando a vivir hasta ahora. Y pasó una viejita por aquí cuando yo salía para allá. Pasó una viejita por ahí y yo le conté, no sé ni por qué le conté. No, es que voy por un velorio, voy por un entierro, le dije. Voy por un entierro. Un muchacho que es de allí, que viene aquí a la iglesia, y yo estoy compungido porque yo lo conocí niño, y yo pensaba si no se hubiera descarriado, si no se hubiera apartado. Y yo lo conocí ahí chiquitico. Y se ahorcó, le dije, mientras voy para el cementerio. Y ella me dijo, imagínese, y yo pidiéndole a Dios que ojalá me volviera 30 años de vida. Yo no sé estos muchachos por qué hacen eso, y yo que quiero es seguir viviendo. Me decía, pues ya está anciana, ya está anciana. O sea, yo quiero seguir viviendo, ojalá Dios me devolviera 30 años de vida para seguir viviendo, y estos muchachos me matan. Pero ¿a qué voy, hermano? Y si esa mamá no se hubiera apartado de Dios, y si ese papá no se hubiera apartado de Cristo, y si a pesar de los años hubieran seguido aquí entre nosotros o en otra iglesia, que sea, y se hubieran seguido trayendo a Caleb a la iglesia, y si le hubieran enseñado la palabra y le hubieran dicho, estas son las promesas, tienes que crecer para servir a Dios, para amar a Dios, y sí. Pero hoy él está pasando allá su cuerpo, su primera noche en una tumba fría, oscura, horrible. Y quién sabe desde su alma. La sentencia de Dios sobre él. Entienda eso. Usted se aparta de Dios, no sabe a lo que se está exponiendo. Le puede pasar cualquier cosa a usted o a sus hijos. Y esa historia sí que me la sé yo. Después de 25 años de cristiano, sí que me la sé. Usted coge las cosas de Dios de burlesco, de juego, pensando que esto aquí es circo y pan o quién sabe qué. Los que me menosprecian serán tenidos en poco. Unos esposos. Yo por eso prefiero sacrificios. Señor. Tenemos sobre nuestros